Y bien, hoy día se desarrolló un evento muy importante, el sector privado y la gestión pública, organizado por el Instituto Peruano de Economía. Estamos ahora con Miguel Palomino, que es director gerente de este instituto, para hablar de las conclusiones a las que se llegó sobre un tema efectivamente muy importante, porque como sabemos el sector público prácticamente no funciona, es muy ineficiente, no tiene capacidad de gestión, tenemos recursos, no hay capacidad de ejecutar los proyectos, y entonces la pregunta es cómo puede ayudar el sector privado encargándosele, sea vía concesiones, vía asociaciones público-privadas, tareas, la administración de servicios, lo que fuese. ¿En dónde, de qué maneras? En fin, ese fue un poco el tema de del seminario. Miguel, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. A ver si podemos comenzar rápidamente con el diagnóstico, es decir, lo grave de la situación en el Estado peruano. Sí, bueno, para saber qué cosa puede hacer el sector privado para ayudar al sector público, primero hay que ver cuáles son los problemas más graves del sector público. Y el problema, que creo que ya más o menos es claro por todo lo que ha venido pasando en el Perú en los últimos años, es que hay una elevada ineficacia, ¿no? El sector público peruano es muy poco eficaz. Y hay formas de medir esto directamente cuando se hace encuestas internacionales. El Foro Económico Mundial hizo un estudio hace como 3 años, si no me equivoco, y de los países que estudió, el Perú rankeaba creo 104 en ranking de estado eficaz. Ahí tenemos creo un gráfico que tú nos has traído. Sí, me parece que está ahí. A ver si lo podemos pasar, por favor. Ahí estamos. Así es, el Perú es uno de los países más ineficaces. 104 de 192. Así es, y si comparamos Colombia, Brasil, México, Chile, digamos, nuestros competidores regionales, todos nos ganan por amplio margen en términos de eficacia estatal, ¿no? Ya. Y ni hablar de los países que lo hacen mejor, donde si no me equivoco típicamente sale Singapur, Estados Unidos salen entre los primeros, ¿no? Claro. Después tenemos otro gráfico parecido, a ver. Sí. El siguiente es que ¿por qué es tan importante que el Estado sea eficaz? Porque ningún Estado es pues un paragón de virtudes, claro, y de perfección, pero el Estado peruano es particularmente poco eficaz, como acabamos de ver, y los problemas peruanos, que lo estamos graficando en una forma como los 4 elementos de desventaja competitiva más importante que tiene el Perú, según el índice global de competitividad del Foro Económico Mundial. Son esos 4 elementos: infraestructura, salud y educación, instituciones e innovación. Pero no hemos pasado, en el momento en que tú has explicado eso, no se pasó el gráfico. A ver si podemos estar atentos, por favor, a la discusión, a la conversación. Ya, ahí está. Sí, digamos, estos 4 principales problemas que enfrenta el Perú, las desventajas competitivas más grandes que tiene el Perú, una de ellas, como ven, es instituciones, la segunda peor. Ya, claro. Ahí está el Estado. Claro, ahí está el Estado. Y el Estado, no solo el Estado, también el sector privado, pero principalmente. Perdón, esto es de 144, estamos en el puesto 105 de 144, estamos muy atrás. Estamos en el tercio inferior, digamos, el tercio inferior. Entonces, esa debilidad institucional es en buena parte, no solo, pero en buena parte un problema del sector público. Porque las instituciones son los mecanismos mediante los cuales una sociedad se pone de acuerdo a cuál es mi problema y cómo lo voy a resolver. Claro. Entonces, cuando tenemos problemas como infraestructura, educación, salud e innovación, las instituciones son las que deberían ayudarnos a resolverlos, pero si las instituciones son débiles, no vamos a ser buenos en arreglar los problemas. Claro, no vamos a poder tener mejor educación, mejor infraestructura. Por eso mejorar la eficacia del Estado es bien importante en este contexto, digamos. De acuerdo. ¿No? También, bueno, problemas serios con los recursos humanos, digamos, los sueldos son bajos, no hay una carrera pública, en fin, una serie de cosas. La ineficacia del sector público peruano no es porque los funcionarios públicos peruanos sean malos o ignorantes o tengan un problema. Hay deficiencias estructurales en el sector público. Uno de ellos es que es un sector público muy mal remunerado en general. Y no solo en términos absolutos, en términos relativos. El Fondo Monetario Internacional hizo un estudio de como unos 80 países en el mundo y comparó las remuneraciones de los funcionarios de nivel medio y alto con respecto a lo que ganaban los equivalentes del sector privado. Y en el estudio de los más o menos 80 países, que hay tenemos otra filmina ahí, Perú salió el que tenía las peores remuneraciones de todos los 80 países estudiados. O sea, los funcionarios públicos peruanos, en relación a lo que ganan en el sector privado en el Perú, o sea, la comparación es muy válida,
son los peor pagados de todo el mundo. Esto fue por la rebaja que hizo Alan García de los sueldos. Bueno, ya venían mal para comenzar y la rebaja que se hizo en la época de Alan García no ayudó, sobre todo en un contexto en que el sector privado seguía creciendo y aumentando sueldos porque hay una gran demanda por profesionales competentes, mientras que en el sector público se les congeló, ¿no? Este es un tema importante, claro. Bueno, sumamente importante porque uno de los consensos entre todos los que presentaron hoy en el evento ese que tuvimos, y cuando uno conversa con expertos en el tema, es que es fundamental poder atraer mejor personal, y uno no puede atraer mejor personal sin mejores remuneraciones. Bueno, y se ha anunciado ya un proyecto de ley de carrera pública, de servicio civil, ¿no?, que va a ser bastante ambiciosa, digamos, y esto debe ser aprobado en el Congreso próximamente. E incluso ya se han dado algunas excepciones para poder aumentar solo algunos funcionarios públicos claves. Es realmente estamos empezando a avanzar un problema. Sí, se está comenzando a avanzar, pero el problema es realmente grave, ¿no? Ahora, entonces, en medio de este contexto, ¿cómo hacemos para, digamos, qué medida el sector privado puede ayudar? ¿Qué mecanismos hay para tercerizar, para, en fin, concesionar a asociaciones públicas? ¿Qué cosas qué cosas podría encargársele al sector privado y de qué maneras? Bueno, si el problema es más grande del sector público hoy es la gestión, anteriormente solía ser la escasez de recursos. Hoy día no es que los recursos, digamos, sobren, no, siempre hay una escasez relativa, claro, pero el problema más grave es la gestión, porque como vemos hay presupuestos que nunca se ejecutan, entonces la restricción no es el presupuesto, no la más grande, la restricción más grande es la gestión. Entonces la idea es, el sector privado tiene mejor o peor capacidad de gestión que el sector público, y en general, porque no encuentra los mismos problemas de personal capacitado, no tiene los mismos problemas de procesos muy ineficientes y repetitivos, y no tiene los mismos problemas de mecanismos de control muy inadecuados, el sector privado en general tiene mejor gerencia, mejor capacidad de gestión. Entonces, si la restricción más grande al sector público es la gestión, lo que hay que hacer es tratar de utilizar un sector privado que en general tiene mejor gestión para aliviar esa restricción más grande, usándolo en todo lo posible y concentrándose siempre en el tema de gestión, ¿no? Y para ello, lo más importante es entender que no se trata de que el sector privado se ponga a hacer lo que le corresponde al Estado. Al Estado lo que le corresponde hacer es definir las políticas públicas y sus objetivos y buscar que se cumplan. Entonces, eso es la función del Estado. Si para eso se puede usar el sector privado, efectivamente, mejor todavía. Entonces, no es abdicar de responsabilidades, como dicen muchos, o someterse, no es así en absoluto. El sector público determina cuáles son las políticas, el sector público determina los objetivos y hace que se cumplan. Y si lo cumple una institución pública o una institución privada, no importa. La cosa es que lo cumpla quien lo pueda hacer mejor y lo haga cumplir. De acuerdo. Bueno, vamos a desarrollar esto, pero después de una pausa. Quería completar ese sueño, tener una casa. Yo pensé que era un proceso más largo, pero fue rápido, ¿no? Fue así, bum, bum, bum. Ya cuando vinimos acá, mi hijo fue el que más vio el cambio, porque ha dado un cambio tremendo. Ahora está feliz porque tiene la banda, vienen, hacen bulla y todo, pero antes no podía. No hay nada como estar en casa, en tu casa. Interbank presenta Ahorro Casa. Ahorra desde 4 meses y podrás acceder al crédito para tu casa propia. Interbank, el tiempo vale más que el dinero. Amor, hoy estamos solitos, así que vine a mi farma por mi pastillita. Hoy no es lunes, mi amor. Los descuentos en mi farma son los lunes. Ponte linda, bombón. En mi farma, a los jóvenes mayores de 50 años, nos toca hasta 10% de descuento en medicamentos. Todos los días. Con mi farma, me toca todos los días. Te esperamos. Últimos días de los días R Replay. Hasta 50% de descuento en miles de juguetes. Además, 40% de descuento en miles de productos primavera-verano, más 10% adicional con tarjeta Replay. Me fascina Replay.
Bueno, entonces decíamos, efectivamente, el Estado tiene que cumplirse esos objetivos, tiene que garantizar, y para garantizar mejor su cumplimiento, eventualmente resulta más conveniente contratar al sector privado o darle una función en este asunto. En muchos casos, ¿no? O sea, no es una cuestión de principio ideológica, es que con frecuencia va a ser mejor utilizar los recursos del sector privado cuando se puede. Pero, por ejemplo, las famosas asociaciones público-privadas, ¿no? Que pueden funcionar para infraestructura, por ejemplo, ¿no? Las concesiones, las asociaciones público-privadas. Eso está un poco en manos de Proinversión, el fomento, la gestión de todo este asunto. Pero Proinversión tiene muchas críticas, no tiene poder, no funciona bien. ¿Qué se puede plantear sobre, es decir, cómo se puede desarrollar mejor, planificar o plantear mejor el desarrollo de la infraestructura nacional y su administración, su mantenimiento en el Perú de Mota, que esto se haga por APPs en mayor proporción? Bueno, hay varios temas ahí, ¿no? En primer lugar, la idea que el Estado tercerice actividades al sector privado no se limita solo a las concesiones, que es típicamente lo que hace, digamos, Proinversión. Uno puede tercerizar de todo, puede tercerizar asesoría, puede tercerizar gerencia, puede tercerizar... ¿Asesorías como, por ejemplo? Contratos asesores, ¿no? O sea, en lugar de que el sector público dependa de la personal de planta para hacer estudios o evaluaciones, uno puede contratar, cosa que además ocurre con frecuencia. Estudios, por ejemplo, estudios para desarrollar proyectos, por ejemplo. Claro, por ejemplo, cuando uno requiere, cuando hay proyectos muy grandes, estos proyectos de miles de millones de soles, por ejemplo, ¿no? Con frecuencia se requiere de un nivel de asesoría con personal con muchísima experiencia y muchísimo más nivel de lo que usualmente hay en el sector público. Cosa que no tiene nada malo con el sector público. Las empresas privadas, si tienen que hacer un proyecto de muy alto nivel de tecnificación, especialización, contratan especialistas también, o sea, las empresas privadas más grandes, ¿no? Entonces hay que buscar tercerizar asesorías, consultorías, hay que tercerizar obras, hasta gestión, gerencia, de todo se puede tercerizar. Las concesiones son solo un ejemplo, ¿no? Otra forma de tercerizar es que un contrato de gerencia, es decir, por supuesto. Un contrato de gerencia o un contrato de gerencia y de construcción y de operación, como le llaman, ¿no? Los contratos BOT. Hay de todo, hay cualquier combinación, según sea conveniente, se puede utilizar. Entonces, no solo las cosas que hace Proinversión, efectivamente hay muchos temas además que podrían mejorarse tanto en Proinversión en particular como en el sector público en general. Y hay muchas normas. Mencioné que uno de los problemas que lleva a que el sector público tenga deficiencia de gestión son procesos ineficientes, repetitivos, innecesarios, mal definidos, que llevan a confusión y a demoras, ¿no? Claro. En la medida en que uno pueda simplificar todo esto, no solo se simplifica la inversión pública directa, sino las asociaciones público-privadas o las concesiones de cualquier tipo, o incluso las licencias, las autorizaciones que el Estado tiene que dar, también tienen procesos que en muchos casos son repetitivos, inadecuados, innecesarios, ¿no? ¿A uno se podría concesionar también el otorgamiento de licencias, por ejemplo? No, lo que quiero decir es que cuando arreglas los procesos, arreglas todo, no solo la inversión pública, la inversión privada y cualquier otra función que cumple el Estado que tenga un impacto sobre la inversión, ¿no? Ajá, bueno. Ahora, y justamente, ¿cómo haces para mejorar los procesos? Si una empresa grande... ¿Qué procesos te refieres? ¿Qué procesos? En general, todos los procesos con los que opera el Estado. ¿Cuáles son los requerimientos para que uno tenga un permiso? Primero uno tiene que hacer esto, tiene que presentar tal papel ante tal organismo, le tiene que hacer la autorización, una vez que recibe la autorización se le presenta tal otro. Todos estos procesos normalmente son muy engorrosos, repetitivos, claro, a veces innecesarios y demoran mucho además. En parte porque muchas veces los organismos que tienen que dar opinión o autorización no tienen el personal, claro, ni el interés en muchos casos en dar esas autorizaciones o licencias o lo que fuera. Entonces, ¿qué haría una empresa privada grande que se da cuenta que por el devenir del tiempo, lo que fuera, sus procesos internos están inadecuados, lentos, están dificultando su buena operación? Contratarían probablemente a una consultora especializada en este tipo de temas para que le haga una revisión integral de sus procesos. Una reingeniería, como dice. La reingeniería, ¿no? Algún consultor grande, importante, notaría McKinsey, vendría y le diría, revísame todos mis procesos, rediseñámoslos en una reingeniería,
y me explicas cómo deberíamos tener la Eso nueva cosa debería ahora, hacerse ¿no? con el Estado peruano. Pero, es por decir, supuesto, contratar a McKinsey o a una de estas empresas por ejemplo, ¿no? consultoras, digamos, internacionales para que hagan la Efectivamente, reingeniería total de los procesos. Totalmente, así es. Y Es obviamente decir, no puedes hacer procesos todos de- los procesos del Estado ¿Te todos a la refieres misma vez, los de pero adquisición, los de las compras, en fin, todos los procesos? todos los procesos que hay, son innumerables procesos, pueden ser examinados objetivamente por expertos que no sean una parte interesada en uno de ellos, y luego dan recomendaciones. De nuevo, eso no es someterse a nadie. Contratas a un experto y te da su recomendación y tú adoptas lo que te parezca razonable o no razonable dentro de las políticas públicas, ¿no? Incluso servicios como los servicios de salud, por ejemplo, podrían también concesionarse Efectivamente. o tercerizarse o hacer contratos de gestión. Claro, en el evento que tuvimos hoy día, la jefa del gabinete de asesores del Ministerio de Salud, la doctora Yusti, presentó una serie de medidas y iniciativas que está tomando el Ministerio de Salud para tercerizar toda una serie de servicios en el sector salud que puede hacerlos el sector privado, ¿no? Ujú, de acuerdo, pero eran cosas muy puntuales, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, todos los hospitales del sector de salud, no habló de eso, ¿no? Todas las postas, todos los hospitales podrían ser podrían haber contratos de gerencia simplemente de los hospitales, o podrían ser concesionados a sus propios médicos o a empresas privadas que los manejen, y entonces el ministerio va a hacer contratos de gestión o de comprarle servicios a ellos, como están haciendo ahora con los hospitales de la Solidaridad. El CIS está contratando, ha firmado un convenio con los hospitales de la Solidaridad, por medio del cual les paga una cantidad por acto médico, digamos, ¿no? Entonces es como contratar con un privado. Entonces, que contrate con sus hospitales como si contratara con un privado. Entonces estableceríamos competencia, en fin, ese tipo de cosas. Todas estas cosas son posibles, es cuestión de que se priorice por dónde hay que empezar y Claro. en qué sectores, qué tipo de actividades son las que mejores se prestan a que pueda tercerizarse este tipo de trabajos, y hay un enorme espacio de actuación, ¿no? Probablemente la restricción más importante que enfrenta el Perú, una de las cuatro desventajas competitivas más grandes del Perú, es infraestructura. Claro. Y justamente en buena parte se da porque no se da abasto al sector público, no solo para ejecutar obras que se demora, los hace mal, etcétera, sino siquiera para plantear proyectos. El experto del Banco Mundial que habló hoy día en el evento también indicó que no solo en el Perú, sino en general, típicamente cuando se reunían con un alto funcionario público, algún ministro, algún sector, sea en el Perú o fuera, para hablar que tenían en mente un APP y querían que apoye el Banco Mundial para desarrollar la idea, típicamente no era más que pues una vaga idea en la mente de un funcionario. No era un proyecto, ¿no? Evaluado, no hay proyectos, determinado. no hay proyectos. Y eso también es una cosa que, ante la incapacidad para hacerlo, tú puedes tercerizar, que te evalúen el proyecto. O que que te diseñen el proyecto. Claro, te lo preparen, te lo evalúen y al final tú decides sí o no. Las empresas privadas hacen lo mismo, contratan especialistas Claro. para que les preparen los proyectos y al final ellos miran, no, me interesa, no me interesa, hazlo por aquí, hazlo por allá. Claro, en la obra pública es muy claro, ¿no? El mantenimiento de las carreteras, por ejemplo, tiene que estar concesionado. Efectivamente. La construcción y Es mantenimiento más, de la administración probablemente, de los puertos, la administración de los aeropuertos. en general, para las obras públicas, lo que tiende a ser un terrible error es mandar a hacer la construcción de una obra grande sin a la misma vez tercerizar, incluir en este mismo presupuesto y programa y plan el mantenimiento de dicha obra, porque Claro. si no lo que tiene son elefantes blancos que se van deteriorando, no una gran obra. O sea, es un poco la política pública monumental, ¿no? claro. Vamos a hacer un gran edificio, una gran obra, un gran puente, un lo que fuera, y luego se deteriora y nadie lo sigue, nadie lo mantiene. Después se habló también de empaquetar, ¿no es cierto? De estandarizar y empaquetar. ¿Cómo es esto? Brevemente, porque ya nos ha ganado el Sí, tiempo. bueno, existen, habló el Contralor, por ejemplo, que la Contraloría había revisado más de 90.000 proyectos en un año, ¿no? José Scafi, que hizo una presentación, también hablaba de que la cantidad de obras que se hacían, miles de obras, que resultaba ser que cada gobierno local tenía algo así como 250 proyectos que hacer al año. Sí, pues. Y eso suponía repetir el mismo proceso. Cada vez que se hace una vereda, ¿no? Se hace la vereda en estas 3 cuadras, ese es un proyecto. Sí. La vereda en las otras 3 cuadras, otro proyecto. La vereda en las, es Claro, de no. locura. Entonces, trabajar esquemas integrados, estándares, digamos, completos para obras que son repetitivas, y no solo eso, trabajar, si yo quiero atraer postores importantes para concesiones, yo no puedo dar la concesión de cuidar el agua de un pueblito de 1.500 personas.
Yo necesitaría darle en estos 4 distritos, para estos 25 pueblos, a alguien. Entonces, si el problema es de gestión, gestionar 25 unidades no es tanto más difícil que gestionar solamente una. Claro. Consiguen mejores operadores, es más barato, es más eficiente para el Estado y para el operador privado. Entonces, simplificar, estandarizar y con eso trabajar con paquetes es mucho mejor. Acaba de anunciar, además el ministro de Economía y Finanzas también anunció en el evento, junto con el MIDIS, que están lanzando un fondo especial para dar esos combos de servicios básicos a poblaciones rurales que carecen de caminos, de electrificación, de agua potable, de comunicación. Claro. Eso deberían ser por APPs, por asociaciones público-privadas también, ¿no? Entiendo que va a ser así, ¿no? Ojalá. Bueno, Miguel Palomino, muchas gracias por participación en la hora Un gusto, N. como siempre, Jaime. Felicitaciones por este evento. Ojalá que tengan un impacto en la realidad. Vamos a publicarlo en la página web, los resultados y las presentaciones y las conclusiones del evento. Ah, qué bien, muy bien. Instituto Peruano de Economía en la página web. Vamos a una pausa y regresamos ahora con un tema vinculado a la ciencia y tecnología, la certificación de la capacidad de innovación de las empresas. Vamos a estar con Maite Vizcarra de IPAE y José Luis Elejalde de Tecnicalia. Regresamos.